El doctor Víctor García Toma es presidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, exdecano del Cali y profesor universitario. El doctor Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, que de manera permanente está a la vanguardia de los temas públicos del país. Y la politóloga Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a solicitar también en cada uno de los temas la participación del público. Los temas son efectivamente los 4 temas sobre los cuales se va a pronunciar el país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Y quisiera aprovechar la presencia de Adriana Urrutia para lanzar el primer tema, es decir, ¿por qué tenemos tantos cambios? ¿Y por qué hemos tenido tantas constituciones? ¿Y por qué la sensación de que en realidad, en primer lugar, cada vez que se ha llamado a una votación constitucional, lo hemos hecho en situaciones absolutamente dramáticas, y luego ese dramatismo desaparece, pero no desaparece la sensación de que no estamos respondiendo realmente a soluciones eficaces con una Carta Magna? Quisiera empezar quizás retomando la pregunta y revirtiendo esa carga negativa que tiene el referéndum, diciendo que el referéndum ha sido entendido en todo caso desde la ciencia política como una movilización electoral. O sea, ¿qué tenemos que decir? Que es una oportunidad que el pueblo se movilice para poner en agenda o cristalizar en reformas constitucionales una demanda popular, ¿no? Entonces aquí en realidad lo que tenemos es una situación donde el presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, canalizó de manera institucional el descontento popular que existía desde diciembre del año pasado tras el indulto al expresidente Alberto Fujimori y una serie de manifestaciones que ocurrieron entre esos meses, y él decide el 28 de julio de apostar por respaldar, digamos, el descontento y diseñar este instrumento que es el referéndum, ¿no? Entonces, el referéndum debería ser entendido como ese momento donde la población tiene la oportunidad de discutir temas que están vinculados a la calidad de la representación, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el Parlamento, sobre la justicia y sobre un diseño, una arquitectura, digamos, institucional que garantice una mejor representación, ¿no? Pero cada uno de esos temas al mismo tiempo suponen cuán preparada está la población para ello, algunos de ellos parecen en realidad un poco accidentales, es decir, que no vienen al caso, que son otras las preocupaciones en las que andamos, ¿no es cierto? Es exquisito en realidad estar en un problema tan serio como el que vive el país y empezar a decir, vamos a tener un nuevo referéndum, un nuevo planteamiento, es decir, parece tan lejano de la realidad. Claro, y ahí en ese momento de movilización electoral creo que cada ciudadano tiene un rol que jugar, primero de informarse, pero para quienes estamos en espacios de opinión, de debate, de formación, como la universidad o en la radio, tenemos la obligación de precisamente traducir por qué vamos a votar, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, las preguntas no son evidentes, ¿no? Entonces cada pregunta tenía un diseño original que además ha sido modificado por el Parlamento, y creo que la ciudadanía debe saber por qué va a votar cada vez que marque sí o no este 9 de diciembre. Doctor Víctor García Toma, sobre el mismo tema. Sí, usted formulaba una pregunta muy importante, es ¿por qué hemos tenido tantas constituciones? A pesar de que históricamente queda acreditado que no era un tiempo de obra constituyente. Y yo creo que la explicación se da en que las continuas interrupciones al sistema democrático generaban dos circunstancias. La primera, la necesidad de pasar de la dictadura o la democracia, o consolidar jurídicamente, formalizar, sacralizar legalmente esas dictaduras. Y en consecuencia el camino que se encontraba para esa situación era dar una constitución. Ese fue el caso del texto del 79, que por ejemplo es una fórmula de salida, ¿no es cierto?, de la dictadura militar al retorno a la democracia. Y es el caso de la Constitución vigente, que es una forma de consolidar al gobierno dictatorial de turno, ¿no?
Constituciones programáticas, constituciones que son las que generan, digamos, una concepción radicalmente diferente desde el punto de vista ideológico, doctrinario y programático, solo la de 1828, que es la que finalmente fija las reglas del Estado unitario y centralizado, la del Estado democrático republicano. Quizás la Constitución de Leguía, que nos abre las puertas a un liberalismo capitalista claro. La Constitución del 79, que ya habla de un Estado constitucional de derecho, pero el resto son constituciones de balance, es decir, enmiendas, adiciones, modificaciones a textos precedentes, ¿no? Y en lo segundo, yo diría que en el Perú nuestro diseño es el de una democracia, por un lado, representativa, que motiva a que los ciudadanos depositen en el presidente, en los congresistas, en los alcaldes y en los gobernadores la acción de decidir. Pero tenemos a través de mecanismos como el referéndum, el mecanismo de la democracia participativa. Y creo que los ciudadanos no hemos tomado plena conciencia de la importancia de esa democracia participativa. Estamos a una semana y, entre otros, por los propios errores de quienes deben divulgar estas, en qué consiste esta reforma, mucha gente no sabe qué es el referéndum, cuáles son las preguntas y el porqué de la importancia de votar sí o no en cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que resulta pues más preocupante en realidad, es decir, y me gustaría escuchar al respecto también la intervención de Gerardo Tábara, porque no sé si estoy equivocado, pero yo tengo la impresión de que en realidad estamos hablando de una serie de problemas y se nos llama para preguntarnos sobre algo que parece, no digo que accesorio, porque seguramente tiene sus fundamentos y su razón de ser, pero que no encaja con lo que de alguna manera deberíamos estar buscando, es decir, un país en forma, un país que tenga cómo ser manejado, que reflexione sobre sus propios destinos en general. Es decir, la reflexión que se exige es muchísimo más amplia que los 4 puntos tan ajenos, tan lejanos, tan fríos, como los que está planteando este referéndum. ¿Qué piensa don Raúl? Mire, yo creo he tenido la oportunidad por el trabajo de transparencia de estar en varias ciudades del país en estas últimas semanas conversando sobre el referéndum. Y me convenzo que hay 2 de los 4 temas que van a consulta que son los que marcan las características de esta reforma constitucional. Uno es el primer punto, el del órgano responsable de seleccionar jueces y fiscales, Consejo de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia. Ese es como, digamos, no había manera de hacerlo si no era vía la reforma constitucional. Y cuando le explicamos a la población y le decimos, acuérdense ustedes del diálogo entre los hermanitos, los verdecitos, te rebajo la pena, te declaro inocente, etcétera, entonces la gente termina enganchando y dice, ya, ok, sí me acuerdo, la corrupción de los jueces, los cuellos blancos del puerto. Bueno, pues no había manera de reformar el CNM si no era a través de la reforma constitucional. Ese es un punto. Y luego está la pregunta sobre la reelección inmediata o no de congresistas, donde creo que eso expresa otra, no es que eso no fuese, digamos, no es que eso fuese indispensable, es que yo creo que ahí el presidente Vizcarra lo que hace es aquello que Adriana señala, recoger una indignación popular y decir, puedo colocarme de otra manera frente al Congreso si los llevo a la pregunta sobre ¿hay reelección o no hay reelección? Allí es más político que en el tema primero del Consejo de la Magistratura. Los otros 2 temas sí aparecen un poco, bueno, ¿quién estaba discutiendo bicameralidad en este momento? Había algunos debates, pero no parecían maduros como para ponerlos ya en consulta. No, y para lo único que hace es que revivir la vieja manía que tenemos con respecto al Senado. Sí, tan ociosa, claro, el Consejo de los Ancianos, en fin. ¿Qué no le ha caído al pobre Senado siempre? Sí, y lo de financiamiento tiene algunas virtudes, luego podemos conversarlas, pero sin duda eran temas que podían discutirse sin necesidad de una reforma constitucional. Lo cierto es que tenemos las 4 preguntas, y yo creo que
las dos primeras que señalé, la del CNM, era indispensable una reforma constitucional. Quien se lo plantea al presidente Vizcarra es la Comisión de Reforma a la Justicia que encabezó el embajador Wagner. Le plantea que hay que hacer una reforma constitucional para transformar la manera como se designa, porque estaba absolutamente corrompido el Consejo de la Magistratura. Recordemos que antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra convocó una legislatura extraordinaria, prácticamente obligó al Congreso, para que en 2 días destituya a los miembros del CNM. Ese fue ya un primer golpe de timón que le permite recolocarse frente al Congreso. Y unas semanas después va y le dice, ahora quiero que vayamos a referéndum, ¿no? Entonces sí creo que esta reforma constitucional tiene una nota distinta a las anteriores. Por primera vez vamos a utilizar el mecanismo previsto como el privilegiado en la propia Constitución, que es, se aprueba primero en el Congreso y se ratifica en referéndum, que es lo que estableció esta propia Constitución. Yo he tenido oportunidad de dialogar con varios y decir, pero esta misma Constitución, la del 93, es producto de un referéndum. O sea, la Constitución del 93 fue elaborada por el CCD y aprobada en referéndum. Esa pregunta ha sido planteada en un contexto bien específico, ¿no? Y yo creo que, un poco retomando lo que usted decía hace un rato, las 4 preguntas responden a una demanda coyuntural específica, ¿no? El referéndum sale justo después de que se dieran a conocer los CNM audios. Y entonces, la acción política que tenía que hacer el presidente Vizcarra era un poco decir, bueno, por si acaso vamos a emprender una reforma institucional que acabe con descrédito de la ciudadanía por las organizaciones, ¿no? Y entonces, en esa voluntad es que se incluye esta pregunta. Y yo creo que es un intento de introducir la meritocracia o un sistema meritocrático en uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial, ¿no? O sea, la administración del sistema de justicia. Que de funcionar sería un cambio sustantivo. Exactamente. De funcionar. De funcionar. Pero como bien señalaba el doctor García Toma, existen un conjunto de consecuencias que todavía no podemos saber porque todavía no se ha puesto, en implementación este nuevo sistema, ¿no? Por eso es que, en realidad, quien tiene que votar dice, bueno, y a mí en esto, ¿qué me incumbe? Claro. ¿Qué tengo yo que ver? Sí, fíjese, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para explicar que este órgano, Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora de aprobarse la reforma se llamará Junta Nacional de Justicia, tiene una tarea fundamental para el país, que es seleccionar jueces y fiscales. Restablecimiento moral. Sí. Uno de los poderes del Estado. Entonces, más críticos. Todas las personas que alguna vez se acercan o nos acercamos a un tema judicial o fiscal, tenemos que saber que estos abogados y abogadas que ejercen como jueces, como fiscales, pasaron por el Consejo Nacional de la Magistratura. No todos, hay los supranumerarios, pero ya no entremos en temas más técnicos. Y entonces, la corrupción del Poder Judicial tiene mucho que ver con el órgano responsable de seleccionar a los jueces y fiscales. Ese es el órgano que se corrompió. A ese órgano pertenecía Guido Águila, el doctor Rock, Gutiérrez Pebe y todos los demás que en su mayoría integraron esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Ellos tenían la potestad de nombrar jueces y fiscales en varios distritos que, además de cobrarles, eran de su absoluta confianza, de manera tal que luego, a través de estos, podían vender sentencias, ¿no? Entonces, era una manera terrible en la cual operaba esta organización criminal, que incluía a jueces supremos como César Inostroza, hoy en España, y al parecer también a fiscales supremos. La fiscal Castro ha dicho que el fiscal de la Nación también pertenecería, ¿no?, en condicional a esta organización criminal. Entonces sí, el Consejo Nacional de la Magistratura casi nadie lo conocía. Saltó a la fama de la peor manera. Con estos audios
¿no? Terribles que IDL Reporteros empezó a transmitir y luego toda la prensa los fue difundiendo, ¿no? Ahí a mí me gustaría señalar que recordemos un poco unas cifras que nos permiten ver el desprestigio de la institución judicial, ¿no? Se señalaba alrededor de en junio, julio, bueno, en la primera mitad del año, que solo 1 de cada 10 peruanos, o sea, el 11% de la población, respaldaba la labor del Poder Judicial, ¿no? A raíz de lo que ha ido sucediendo en los últimos meses, esta cifra, digamos, ha llegado a 20% de la población, y yo creo que tiene que ver con la labor que vienen realizando en particular el fiscal Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carguancho. Eso por un lado. Y por otro lado, para retomar algo que señalaba Gerardo, cuando se supieron, digamos, se dieron a conocer estos audios, hubieron distintas manifestaciones populares alrededor de la Plaza San Martín, y una cosa que llamaba la atención es que, a diferencia de otras movilizaciones, la gente tenía su cartel que decía por culpa de esta, ¿no? Por culpa de estos jueces, mi caso tal se demora 8 años, mi caso. Entonces, lo que hay que decirle a la ciudadanía es que el Consejo Nacional de la Magistratura y esta nueva Junta es en realidad la que después, como bien señalaba Gerardo, se va a encargar, como usted también decía, debería encargarse de darle celeridad a la institución judicial. Primero, que las organizaciones políticas en campaña electoral ya no podrán contratar por su cuenta en minutos en radio y en televisión. Eso representaba para la elección de 2016 aproximadamente 70% de todo el gasto de campaña electoral. Esto tiende entonces a reducir los costos de campaña electoral y a hacer que los partidos destinen su dinero a otro tipo de actividades de campaña. Movilizarse por el país, por ejemplo, desplazarse por las ciudades, ¿no? Por ejemplo, o utilizar las redes sociales. Aproximar también. Público con audiencia. Exactamente, ya no desde un spot grabado en el mejor set de televisión o de radio. Una cosa no excluye a la otra, ¿no es cierto? No, por supuesto que no, porque además sí es que se va a mantener la propaganda electoral en radio y televisión, pero solo con aquello que se llama la franja electoral. Es decir, lo que el Estado paga a las empresas de radio y televisión para luego ser distribuido entre los partidos políticos. Eso ya venía existiendo, eso ya existía. No es que ahora el Estado va a tener que cubrir eso, ya lo venía cubriendo. Entonces, lo que se dice es solamente ese punto. Y la segunda reforma importante que trae es el establecimiento de sanciones penales cuando se infringen las normas de financiamiento ilegal. Hasta ahora hemos tenido solamente multas y sabemos que nunca un partido pagó una multa. Cuando se dice sanciones penales, se está queriendo decir se creará el delito de financiamiento ilegal de la política que podría llevar a algún dirigente político a la cárcel por la recepción o por el mal uso de dineros de campaña electoral, ¿no? De acuerdo. Adrián Urrutia. Yo creo que aquí lo que es importante señalar a raíz de lo que comentaba Gerardo Tábara es que esto va a traer de alguna manera, o habrá que observar cómo cambia la manera de hacer política en el país. Es decir, nosotros estamos en un contexto donde en realidad los partidos políticos esperan las elecciones para salir en televisión y que en realidad, como usted bien señalaba, gana el candidato que más posibilidades tiene de invertir en su imagen, ¿no es cierto? Lo que estos cambios y esta reforma van a traer es que en realidad los partidos van a tener que invertir lo que se llama en ciencia política en la implantación territorial del partido. Es decir, cómo en el territorio los partidos van entrando. Pero para eso se necesita dinero de todas maneras. Exactamente, que es, como bien señalaba Gerardo, un cambio, digamos, en el tipo de inversión, ¿no? Entonces, por eso lo que yo señalo es que vamos a tener que observar cómo van a cambiar esas dinámicas. No, es que en el fondo, digamos, entre una publicidad radial o en prensa y una movilización en torno del país, evidentemente lo primero resulta más barato.
finalmente, para los partidos poder actuar como tales a nivel nacional significaría una inversión de la que no disponen, en otras palabras, y ahí habría una desigualdad manifiesta, es decir, solamente los ricos podrían de alguna manera tener más seguridad. Eso por un lado, y por otro lado que también habría que ver qué partidos realmente tienen un respaldo organizacional. Ese es el tema que también quería tocar y que se lo iba pidiendo justamente al doctor García Toma. Yo creo que eso cuando se está conversando todo esto, uno se pregunta, pero realmente, ¿cuáles son las características de los partidos peruanos? ¿Cómo se compara la situación partidaria y política del Perú con otros países? Porque finalmente a lo que estamos asistiendo, de alguna manera, es a la extinción de los partidos políticos como tales, es decir, tendrán que reimaginarse, reinventarse, o no sé. Pero el hecho es que hoy día ningún partido político puede decir yo tengo un jale fenomenal. La verdad es que no lo tiene. Algo ha pasado allí, algo está pasando, que es grave, porque finalmente solamente se puede hacer política en la medida en que la población tiene fe en determinados dirigentes. Claro. Lo que yo creo que sucede, don Raúl, es que ya en varias décadas, primero con Velasco y luego con Fujimori, se inició una campaña antipartido que de alguna manera ha quedado enraizada en el colectivo nacional. Que había bases justificadas para eso. Exactamente. Y que no han sido correctamente, no han sido corregidas por los partidos. Lo segundo es que hay un proceso de desideologización, ¿no es cierto?, en la colectividad. Pero sin embargo sí creo que habría que insistir en que de cara a esta reforma, de alguna manera tenemos que regresar a los partidos de masas, en donde la organización territorial o funcional y el activismo de los militantes va a sustituir aquello que ya no se puede hacer a través de la propaganda, es decir, el trabajo boca a boca, el trabajo, ¿no es cierto?, del contacto directo al que usted hablaba. Recupera una buena tradición de la política peruana. Y esta reforma me parece que se justifica por dos razones. Una lucha contra la corrupción, que estaba insertada por un lado por el tema de los financiamientos indebidos y por el otro porque, como usted bien señala, aplana la cancha. Todos partimos de digamos en igualdad de condiciones. Bien, vamos a ver el otro tema, que es el que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, que también es sumamente desagradable, supongo, para los que están acostumbrados a hacer política, porque tenemos políticos profesionales que no importa que ganen o no ganen, lo que les gusta es participar, digamos, de la acción política, ¿no es cierto? ¿Qué dice Adriana Urrutia? Esta reforma creo que es la que más sustento tiene en el descontento popular, ¿no? O sea, yo creo que, y es la que en las intenciones de voto sale ganando, ¿no? O sea, más del 60% de la población respalda esta reforma. Lo que hay que decir ahí es que en realidad, pese a que en el país ha habido no ha sido tomado de esa manera, pero la política es un trabajo que consiste en representar a la población, y aquellos que la ejercen tienen el deber de canalizar, digamos, demandas populares, ¿no? Un congresista que no es reelecto es, digamos, un saber que se pierde. Entonces eso implicaría que cada 5 años tendríamos que partir de cero y reconstituir el Parlamento, y lo cual va a implicar un número de costos para el país que debemos ver si estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Claro que sí. Gerardo Tábara. Yo creo que habrá que encontrar, porque pareciera, como efectivamente señala Adriana, que esta pregunta tiene gran aceptación en el público, ¿no? Habrá que mirar cómo es que los actuales congresistas, que ya no podrían ser reelegidos el 2021, sino que tendrían que esperar
hasta el 2026, logran, si es que quieren seguir haciendo política, mantenerse en la escena política, aunque no sea desde un escaño parlamentario, ¿no? Porque no son pocos los casos de los que saltan del Congreso a gobiernos regionales o de gobiernos regionales a Congreso, bien sea habiendo ganado o en candidaturas, ¿no? También creo que es importante señalar cómo fue variando la reelección parlamentaria en el Perú en los 3 últimos procesos electorales. Porque una cosa que se ha dicho es que en el Perú se reelige muy poquito. Eso es relativo. El 2016, la reelección fue aproximadamente del 24% de congresistas. Uno puede pensar que eso es poco, eso es mucho, si lo compara con los países de la región. Claro, en Chile se reelige más del 60%. Pero postularon a la reelección 55 congresistas y de ellos 31 fueron reelectos. Entonces, si uno achica y dice, ¿cuánto fue la reelección de los que postularon? La reelección fue 60%. Y eso es más de lo que fue el 2011 y más del 2006. Entonces, lo que yo encuentro es una tendencia en los 3 últimos procesos electorales a que se incremente la reelección y al mismo tiempo a que se incremente el descrédito del Congreso. Por eso es que, sin manifestar una opinión a favor o en contra, trato de entender las razones que llevan a que la población se entusiasme con una reforma de este tipo que pareciera ir contra la teoría política. ¿No es cierto? Que te dice hay que tener una clase política profesional. Pero por supuesto que hay que tenerla. ¿Pero la tenemos? Con la limpieza de decir si vamos a votar solo por tener una cámara o 2 cámaras, sino que tenemos que tener conciencia que eso está enrarecido por el tema de la cuestión de confianza, que rompe, como bien nos ha recordado el doctor García Toma, con la sentencia del TC, un elemento esencial de nuestro modelo democrático, el equilibrio de poderes. Eso es lo que viene, entiendo yo, a afectar una decisión que podría ser muy saludable, como restituir una bicameralidad. Cuando se eliminó la bicameralidad, se instituyó la doble votación, pero la doble votación se exonera todo el tiempo en el Congreso. Y entonces la calidad de las leyes es muy baja, es muy pobre, porque no hay una segunda reflexión. No hay la oportunidad de que se revise si la decisión que se acaba de tomar es la correcta o no, ¿no? Y a veces se exonera incluso el trámite de comisiones. A veces, lo que es peor, sí, entonces entras directamente y se aprueba ahí y luego se exonera de todo y esas llamadas leyes express, ¿no? Ahora, para el público esto es lejano, ¿no es cierto? Sí. Le queda muy extraño, es un juego sobre todo de los partidos, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, y además creo que esta cuarta pregunta tiene, por un lado, el peso negativo, que, como señalábamos en la pausa, de lo que implica el Senado en el Perú, ¿no? Entonces el Senado en el Perú no se recuerda bien, o más bien siempre parece el grupo de los señorones, exacto, ¿cierto? Sí. Que además se creó la tradición de que eran pues los dueños del azúcar y ¿no? Los famosos tribunos. Se decía que podría ser oligárquico, aristocrático, pero nunca se le calificó como mediocre, ¿no? Sí, es justamente el tema que hoy tenemos que corregir, ¿no? La mediocridad. Y además ahí lo que hay que señalar, que en la región Perú es uno de los 3, o bueno, pocos países que no tiene un sistema bicameral. El resto de la región latinoamericana sí tiene un sistema bicameral que busca más bien representar mejor territorialmente el sentir de las regiones, ¿no? Entonces somos quizás una de las pocas excepciones. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, que hay que tener bien claro, y quisiera repetir acá lo que ya han señalado mis colegas, que estamos, o sea, al votar por el sí en esa pregunta, estamos votando por restituirle al presidente un mecanismo de control que tiene, que es la disolución del Congreso en caso no se respalde la presentación de un gabinete ministerial, ¿no? Por 2 veces. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sumamente ilustrativo.